Rensuke Kunigami, miembro del equipo Z y aquel cuyo sueño era volverse un héroe del fútbol. Este personaje, al menos en la primera temporada, era uno de mis favoritos, del top 10, pero favorito al fin y al cabo. Pero tras lo ocurrido durante la segunda selección y la liga no egoísta, me puse a pensar, ¿realmente valió la pena la existencia de la wildcard? Y con este video vamos a responder esa pregunta. Yo soy Rou Kuromi y comencemos. Este personaje se nos es presentado desde el inicio, siendo parte del equipo Z junto a Chigiri, Bachira e Isagi, siendo desde el principio presentado como alguien justo que prefería siempre tener enfrentamientos de manera honrada, y al igual que todos los presentes, estaba decidido a poner en riesgo su carrera profesional por cumplir su sueño de ser el mejor delantero del mundo. Durante la prueba de la papa caliente realmente no vimos mucho más que su presentación, pero durante el partido contra el equipo de Barrow pudimos ver sus capacidades, que tiene una pierna izquierda increíblemente potente y una gran capacidad física, pero es tras este partido que vemos un poco más de él, ya que vemos que en su conversación con Isagi le pregunta por qué le pasó la pelota a él teniendo a Raichi más libre, a lo que le dice que simplemente olió el gol en esa jugada y mientras conversan sale a la luz el tema de los sueños, y es aquí que Kunigami menciona que para él los héroes eran los jugadores de fútbol que corrían por el campo y salvaban un partido con sus goles, y ayuda a Isagi a notar que lo que más le faltaba en ese momento era la motivación, la determinación de llegar al límite para ganar, cosa que sería de mucha utilidad más adelante. Los partidos avanzan y la verdad, al menos durante la primera selección, no volvemos a ahondar tanto en el personaje de Kunigami. Sigue apareciendo y asistiendo al equipo, pero durante el partido contra el equipo de Nico tuvimos la primera evolución en el juego de Isagi. Contra el partido de los gemelos Wanima pudimos ver un desarrollo para Chigiri y durante el partido contra el equipo B, si bien nuevamente tuvimos su aporte para la victoria del equipo, este partido se decide por un duelo entre Seishiro Nagi y Isagi Yoichi, es decir, en ningún momento se vuelve a utilizar al personaje de Kunigami fuera de su rol de jugador, pero al menos hasta este punto es un personaje bastante carismático, que agrada, al no estar tan loco como el resto de jugadores de Blue Lock, pero manteniéndose fuerte como uno de los miembros más importantes del equipo Z, pero todo esto estaba a punto de cambiar. Esta segunda selección tuvo un poco más de tiempo para que el personaje Kunigami brillase, y esto fue en compañía de la princesa y del novio de Nagi, siendo estos tres los que desafiaron al equipo de Isagi, siendo este el encargado de bloquear a Barrow, y a pesar de sus combinaciones con el resto y de haber incluso logrado tener la ventaja, su equipo termina siendo derrotado y desafortunadamente para él, Chigiri fue el elegido, y a pesar de desanimarlo bastante, mantuvo la mirada al frente, incluso siendo un soporte para Reo, con el fin de que siguieran fuertes y en algún momento pudieran tener su revancha contra Isagi. Ambos regresan a la etapa 2 contra 2 y es aquí que se encuentran con que hay alguien golpeando a los demás, y cuando le estaban a punto de hacer el cascanueces a Igarashi, llega Kunigami a defenderlo, diciendo que si tanto buscaba a alguien para jugar, él será su oponente, cosa que terminaría siendo el inicio del fin para Kunigami. Este partido inicia y desde el inicio vemos dos cosas. La primera es que aprendemos que la única arma que Igarashi fue capaz de aprender y utilizar fue la de fingir faltas, siendo un completo fastidio para las jugadas de Reo y Kunigami. Y segundo, y lo que terminaría por ser un clavo en el ataúd, es Shido, uno de los mayores genios y talentos del proyecto Blue Lock. La razón de haber perdido su anterior partido fue simplemente por el temperamento salvaje de este, al punto de que golpeó a un oponente y fue expulsado, perdiendo su equipo por esto. Pero en esta ocasión fue diferente, ya que no solo quería ganar, quería aplastar por completo la voluntad de Kunigami, porque desde su punto de vista, alguien con la mentalidad de ser un héroe justo y honesto no merecía estar en Blue Lock, decide aplastarlo sin misericordia, terminando este partido con un horrible 5-2. Tanto fue así que el mismo Reo, que siempre estaba seguro de todo, en esta ocasión estaba temeroso e indeciso, ni siquiera estaba seguro de por qué había perdido, mientras que Kunigami apenas pudo soportar este fracaso. Es aquí que deben elegir quién vivirá y quién será eliminado, y a pesar de primero decir que no le interesaba quién fuera, Shido cambia de opinión diciendo que quien va a seguir será Reo, burlándose en la cara de Kunigami, diciéndole que cosas como la justicia y lo correcto solo son excusas, frenos para dejar salir su propio ego, y le dice, olvídate de ser un héroe, olvídate de jugar a ser un héroe. Aquí el moño púrpura aún se ve mejor, los humanos que no pueden destruirse no serán capaces de hacer explosiones, y mientras Reo sabe que solo sigue ahí por el capricho de Shido, Kunigami solo puede mantenerse fuerte y decirle a Reo que se vaya debido a que él fue el elegido. Kunigami está completamente abatido, usó su sueño en la línea como todos, peleó de la forma en la que él cree y aún así fue derrotado por completo, buscando y pensando, ¿qué hice mal? ¿Por qué fue que perdí? Dándose cuenta de que no podrá ser el mejor delantero del mundo y que su sueño ha terminado ahí, ya que como recuerdan, aquel que se eliminó de Blue Lock nunca podrá ser llamado a la selección de Japón, destruyéndose así el sueño del héroe Kunigami Rensuke.
El personaje podrá no ser el más desarrollado o complejo, pero se ha mantenido interesante, alguien que a pesar de estar en Blue Lock mantenía firmemente sus ideales y jugaba de acuerdo a sus creencias, alguien que amaba el fútbol y dio todo de sí por ganar. Su derrota nos demostraba que nadie, ni siquiera del equipo principal, estaba a salvo. Podríamos perder a miembros importantes en el camino, pero que a pesar de irse con el rostro lleno de lágrimas, fueron personas que dieron todo de sí para poder lograr cumplir sus sueños. Es por eso que a pesar de gustarme el personaje, su eliminación me ha parecido una jugada increíble del autor, aunque la historia de Kunigami aún no ha terminado, pero esto tendrá varios detalles problemáticos, así que pasemos al último punto de este video. Mientras decía sus últimas palabras, mientras renunciaba a ese sueño por el que tanto se había esforzado, nota algo, que el camino se bifurca. Hay dos puertas frente a él, la de la derecha dice salida, pero la otra dice wildcard o comodín. Y esto sería el momento más raro de este manga, la verdad. Pero a diferencia de otros momentos raros, esto no iría de lo homosexual que llegan a ser algunos de los personajes, sino de que pienso que el concepto de la wildcard es medio extraño. Digo, el tener un jugador con un físico similar al del mejor delantero del mundo puede ser una pieza valiosa. Sin embargo, el problema para mí es que por más que tengas el mismo físico, el cómo se mueve y cómo se desenvuelve en el campo es completamente distinto. Sé que por el momento es desconocido lo que pasó durante el proceso del wildcard, ya que parece haber habido más cosas además del propio entrenamiento físico, pero para mí, por lo antes mencionado, sumado al evento de la Liga No Egoísta, es que considero que tal vez lo de la wildcard fue una mala idea. Y para esto me voy a basar en dos puntos. El primero de estos es el desempeño general que tuvo Kunigami en la liga, y es que al menos desde mi punto de vista, al crear un jugador con el físico ideal debería al menos garantizarte un éxito arrasador. Pero desafortunadamente este no es el caso. A lo largo de la Liga No Egoísta, Kunigami hizo un total de 2 goles y una asistencia. Un gol durante el partido contra el Barça, asistido por Izagi, otro durante el partido del Manchester, robado de un tiro de Izagi, y la asistencia fue hecha a Izagi durante el partido contra el Paris X-Gen, y en el partido del Ubers realmente no tuvo ninguna contribución destacable. Y he aquí el problema. Como vimos, todos los aportes de este Ichigo en cuestión meramente de anotaciones. Digo esto debido a que por algo buscaron que se desarrollara un físico similar y hasta lo volvieron ambidiestro. Todos estos aportes fueron gracias a que nuestro protagonista intervino de una u otra manera, y no digo que esto sea malo. Sin embargo, el que no fuera el inicio de ninguna jugada de gol, siento que lo hace quedar muy mal, porque aún con el mejor físico del mundo, este físico de poco le sirvió. Y el problema no es solo ese, ya que durante el partido contra el PXG vimos el asunto de que lo mandaron a marcar a Shido. Sí, gracias a él la cucaracha teñida no pudo destacar en el resto del encuentro, pero no negarán que mandara a un delantero de estas características a la defensa y que encima pasó desapercibido gran parte del encuentro es muy decepcionante, sobre todo por el segundo y último punto del que quiero hablar aquí, la mentalidad de Kunigami. El mayor problema y mi mayor queja con el regreso de Kunigami es que realmente no nos sirve de nada y al personaje no le agrega nada tampoco, porque realmente apenas si tenemos diálogos con respecto a lo que pasó durante la prueba de la wildcard, no tenemos casi nada de contexto. Además de que durante todo su paso por la liga, el personaje pasó de ser un héroe justo y valeroso con sus ideales bien marcados a un tipo silencioso, amargado, que cuando habla solo es para insultar a los demás, desde una falsa superioridad. Sé que el tipo está quebrado debido a que ha sido derrotado de una forma aplastante, a que sus ideales fueron insultados, y que está aquí debido a que tuvo que someterse a todo el esfuerzo posible para poder volver. Pero aquí el asunto y el principal problema que le encuentro a su regreso es la muerte de su ego. A lo largo de toda la obra, Jinpachi Ego se ha encargado de demostrar que su ideal del fútbol, el buscar delanteros egoístas que sean capaces de darlo todo por el gol, es la mejor forma de mejorar el fútbol japonés, ya que su trabajo en equipo es bueno, solo les falta un último empujón para poder ganar en torneos. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué como parte de la prueba de la wildcard tendrían que eliminar el ego de Kunigami? Entiendo que tras perder y ser eliminado pudiera hacer que notara que su ego ya no lo llevaría más lejos, pero no era necesario desecharlo por completo, sino replantearlo, al igual que han hecho personajes como Bachira, Izagi e incluso Barou. El tener un tipo que parece una máquina de goles sin emociones, pero dependiente, es una pieza genuinamente descartable. Es por eso que considero que Kunigami Rensuke no merecía volver a Blue Lock, porque el personaje no ha cambiado. Han pasado más de 150 capítulos y no hemos tenido ni un nuevo detalle del personaje. Seguimos con un tipo amargado con la vida que ya no genera interés. Y miren, yo no soy de estar metido en fandoms porque la verdad me pierdo mucho, pero les aseguro que ningún fan de Blue Lock le sigue gustando esta versión de Kunigami, porque no hace nada relevante y solo se le queda viendo a todos porque ahora es un héroe caído o algo así. Creo que a la fecha hay muchos personajes mejores y más interesantes. Es una pena porque Kunigami tenía mucho para dar, pero desafortunadamente terminó siendo un cascarón vacío de su antiguo ser.
Como mencioné, el personaje de Kunigami me solía gustar mucho. No era mi favorito, pero al menos era entretenido. Ahora ya ni siquiera es eso. A pesar de tener una revancha contra el tipo que le arruinó la vida, no vimos algo más. Pudimos haber visto algo como el renacer de su ego, el cómo lo que lo había motivado a volver era la oportunidad de vengarse de Shido. Por eso me molesta que a pesar de ponerlo como bloqueador de este loco, no hubiera casi diálogos por parte del tipo, como si fuera un robot sin emociones. Eso para mí hizo que el regreso de Kunigami no sirviera para nada, ya que sus aportes fueron gracias a un tercero y no vimos ninguna clase de desarrollo en su mentalidad o en su forma de jugar una vez empezada la liga. Así que la verdad, desde mi punto de vista, Rensuke Kunigami no merecía volver. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y suscríbete si no lo estás. Eso me ayuda a que este pequeño proyecto siga creciendo. En fin, ¿qué opinas? ¿Crees que Kunigami merecía volver? Y si sí, ¿por qué? Déjalo abajo en los comentarios, te garantizo que lo estaré leyendo. Sin más que decir, agrégalo y yo me despido. Yo soy Rokuromi, cuídate mucho y adiós.